Que voy a agarrar la clase, ya. Recuerdan que la semana pasada nosotros vimos una introducción a lo que es programación orientada a objetos, un tema que ya con la ingeniera me imagino que han avanzado y ya la ingeniera les ha explicado. Vamos a hacer una recapitulación de lo que era esto. Aquí ya tengo unos ejercicios para practicar. Pero básicamente la programación orientada a objetos recuerdan que era un paradigma, ¿no? Que un paradigma simplemente es como decir un estilo, una forma de programar. Y eso era lo que era la programación orientada a objetos, era un paradigma de programación. Este paradigma de programación se caracterizaba en que todo se basaba en la idea en que todo en el mundo real era un objeto y trataba de modelar o simular o emular el mundo real al mundo de la programación a través de código. Ese era el concepto de programación orientada a objetos, ¿no? Si recuerdan que todo de la programación orientada a objetos era un paradigma que trataba de simular el mundo real al mundo de la programación. Trataba de llevar el mundo real a código. Y lo hacía bajo la base, o comenzaba bajo la base de que todo en el mundo era un objeto, todo lo tomaba así. ¿Por qué surgía, pero por qué razón surgió esta necesidad de llevar el mundo real al mundo de la programación, o sea, código? ¿Por qué surgió esta necesidad? Eh, a medida de que los programadores, digamos, no sé si tengo por acá otro, otra diapositiva, déjame buscar lo que tengo. Pero a medida que el mundo evolucionaba, los programas se iban haciendo más grandes y también los problemas se iban haciendo más grandes, más complejos, difícil de entenderlo, por así decirlo. Herencia, introducción, creo que era tengo ya. A medida, ven mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Es que no sé si se pierde a veces. Ya. A medida que en el mundo de la programación, desde que se comenzó en el mundo de la programación, se comenzó con el lenguaje máquina. ¿Cuál es el lenguaje máquina? Se preguntarán ustedes. El lenguaje máquina no era más que cuando se programaba con ceros y unos. Ese es el lenguaje máquina. A medida que nació esto de programar, de escribir, de construir un software que resuelva un problema o algo, a medida que esto avanzaba y evolucionaba, también lo hacían los lenguajes de programación. De código máquina se pasó al lenguaje ensamblador, después a programación de alto nivel, programación estructurada, programación modular. Y cada vez iba avanzando el nivel se podría decir, se iba avanzando, iba creciendo la complejidad de los programas. Por ejemplo, si nos vamos a 70 años atrás, 80 años atrás, un programa, digamos, sofisticado, muy, muy complejo, era simplemente una calculadora, nomás que podía resolver números. Pero ahora, si nos venimos a la época actual, en donde estamos, vemos que hay programas mucho más complejos ya, ¿no? Hay programas, por ejemplo, incluso ya hay la inteligencia artificial. Pero cómo se fue logrando. Eso se fue logrando, bueno, eso se fue dando, mejor dicho, es que cada vez que pasa el tiempo, los problemas, surgen nuevos problemas o problemas más grandes, problemas más complejos. Y es necesario, y el hombre, bueno, los programadores han tratado de buscar una solución o una manera de darle solución a esos problemas. Es por eso que nació la programación orientada a objetos, que ya nosotros vimos todo esto en la anterior clase y se lo subí igual en un video explicando qué era el porqué, cuáles eran los elementos de programación orientada a objetos. Pero bajo eso surgió la programación orientada a objetos, ¿no?
por la necesidad de resolver nuevos problemas, de darle una solución a problemas más complejos, más cotidianos, se podría decir, de la vida real. Se necesitaba se requería hacer un programa que resuelva problemas de la vida real, por así decirlo, que simule problemas y dé soluciones a lo que ha vivido día a día en la vida real. Eso es por eso que nació la programación orientada a objetos. ¿Y, y por qué no, se fueron por este enfoque? ¿Por qué se fueron por por qué razón específica, digamos, eligieron este tipo de programación, este tipo de paradigma? Una programación que esté orientada a objetos, es porque se dieron cuenta que todo en el mundo es un objeto. Recuerdan, ¿no? Que nosotros en la anterior clase igual vimos que todo en el mundo era un objeto, que todo en el mundo era un objeto. Por ejemplo, aquí vamos a ver la pizarra para explicar mejor. Ya. Imaginemos que, bueno, este lienzo es el mundo real, que todo en el mundo es un objeto. Este círculo es un objeto, este círculo es otro objeto, este es otro objeto, este es otro objeto y así, ¿no? Todo en el mundo está compuesto por objetos. Y se dieron cuenta que los objetos tienen interacción entre sí, por así decirlo, se relacionan entre sí. Este objeto con este otro se relacionan o tienen una interacción. Por ejemplo, aquí en esta clase, si nosotros tomamos en cuenta, les había dicho, ¿no? Que incluso nosotros, en el mundo de la programación, nosotros mismos, las personas, podemos ser tratados como objetos. Por ejemplo, mi persona, Ricardo Vargas. Yo soy un objeto de la clase persona. A ver, aquí Daniel también es un objeto de la clase persona. Matías es un objeto de la clase persona. Raúl es un objeto de la clase persona. Esther es un objeto de la clase persona, ¿no? Imaginemos que aquí todos estos círculos somos nosotros. Somos objetos. Y tenemos nosotros comportamientos y atributos, pero también tenemos y estamos interactuando entre sí. Por ejemplo, yo puedo poner ahí otro color para diferenciar. A ver, eh, podemos decir que yo soy el color verde y yo estoy interactuando con ustedes, que son los estudiantes. Estoy interactuando al yo explicarles este tema, hablarles, enseñarles este tema. Es por eso que surgió esta necesidad bueno, no surgió la necesidad, no, que nació este tipo de paradigma, para resolver problemas más complejos y que simulen más a la vida real, que tengan más similitud por la vida real. Es por eso que es importante que ustedes entiendan este concepto y entiendan desde ahora porque ya en la materia que viene va a ser un poco más, no voy a decir más difícil, pero más complejo, porque ya a partir de aquí, como les decía en la anterior clase, todo es programación orientada a objetos. En programación 2 es programación orientada a objetos. Estructura de datos 2, la materia de estructura de datos 2, la materia de estructura de datos 1 es programación orientada a objetos. Todo aquí, a partir de aquí hasta el final de la universidad, todo lo que ustedes vean, realicen en código, es programación orientada a objetos. Existe obviamente otro tipo de paradigma, pero el principal, por así decirlo, y el más resonado en el mundo laboral es esto, programación orientada a objetos. Y como le decía, ¿no? Todos los objetos del mundo interactúan entre sí. Es por eso que este paradigma es el más ideal, por así decirlo, a la hora de tratar de resolver un problema, de hacer un software, porque trabajas con objetos y el cómo ellos interactúan entre sí. Esto es lo que quiero que entiendan ustedes, ¿no? Que los objetos interactúan entre sí. Esa es la finalidad de la programación orientada a objetos, crear objetos que interactúen entre sí para resolver un problema. A eso es a lo que quiero llegar. Es por eso que me puse a explicarle ahorita qué era lo que habíamos avanzado en la anterior clase y el por qué surgió esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la programación orientada a objetos? Todo se resume a eso, en crear objetos
que colaboren o actúen entre sí para realizar una tarea o solucionar un problema en específico, ¿no? Esa es la finalidad de la programación orientada a objetos. Crear objetos que colaboren entre sí para solucionar un problema en específico, por así decirlo. ¿Me entienden, compañeros, o no? Esto solamente es una pequeña teoría. Ahorita vamos a pasar al código para practicar más. Si tienen dudas, preguntas, siéntanse en libertad de preguntar. Mi intención es que entiendan, ¿no? Aquí entonces lo voy a escribir. Ya. La finalidad de la programación, la finalidad de, lo vamos a resumir, es crear objetos que intera- interactúen y trabajen entre sí para solucionar un problema en específico, podemos decir. Esa es la finalidad de la programación orientada a objetos. A todo eso se resume todo lo que van a aprender y van a seguir aprendiendo acerca de esto. Porque esto no lo van a aprender solamente en esta materia, es muy difícil. Entenderlo todo es muy amplio. Peor cuando nos mudamos de lenguaje, ¿no? Aunque igual en Pascal se puede ver, pero es mejor ya aplicarlos a lenguajes y herramientas que son más solicitadas, ¿no? En el mundo laboral. Pero bueno, esta es la finalidad, esto es lo que me interesa que sepan ustedes, ¿no? Aparte de la teoría de qué es la programación orientada a objetos y cuáles son las partes que lo componen, ¿no? Esto igual es que entiendan que la finalidad de la programación orientada a objetos es crear objetos que interactúen y trabajen entre sí para solucionar un problema en específico. Ese es el porqué, crear objetos, crear objetos. ¿Y recuerdan cómo creamos objetos, compañeros? ¿Recuerdan? A ver aquí. ¿Recuerdan, no? Recuerdan que eh, vamos a darle más grosor ya. Recuerdan que la programación orientada a objetos tenía esto, por así decirlo, ¿no? Bueno, estos dos eran elementos, las bases de la programación orientada a objetos, lo que más se encontraba, que son clases y objetos. Cuando a ustedes le pregunte qué es la programación orientada a objetos, en la programación orientada a objetos todos son clases y objetos, básicamente se resumen. Y esto lo de acá, que eran sus pilares básicos, ¿no? Sus pilares, perdón, fundamentales. Los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, que ya vimos que era abstracción y encapsulamiento, que nos faltaba ver herencia y polimorfismo, pero eso no lo vamos a ver hoy, compañero, lo vamos a ver la próxima clase. Por el momento, simplemente recuerden que nosotros ya vimos esto, ¿no? Y nos falta ver esto, pero la herencia y polimorfismo lo vamos a ver para la siguiente clase. Entonces, ¿cómo nosotros creamos un objeto? Recuerdan, compañeros, ¿no? Para crear un objeto nosotros necesitamos definir una clase. Y una clase es una plantilla o un molde, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Recuerden, ¿no? Que una clase era una plantilla o un molde que me permitía crear nuevos tipos de objetos. En otras palabras, y como a mí a veces me gusta entenderlo, es como si nosotros estuviéramos creando un nuevo tipo de datos, ¿no? Un nuevo tipo de datos. Por ejemplo, si tenemos la clase auto, si tenemos la clase persona, pues como le brinca, vamos a hacer un ejemplo con la clase persona. Creamos nosotros una clase que se llama persona. Persona. Y recuerden que la clase se divide en dos partes, atributos y métodos, ¿no? Un atributo podría ser este nombre. Otro atributo podría ser edad. Y en método podríamos ponerle caminar, comer, podemos ponerle.
Y eso, ya. Esto es una clase, ¿no? Recuerden que mi clase, la clase simplemente es una plantilla o un molde que una vez yo definida, a través de ella yo puedo crear nuevos objetos. ¿Cómo funciona eso? Recuerdan, ¿no? Es que para crear una variable, nosotros en Pascal usamos, por ejemplo, si quería crear yo una, voy a cambiar de color, si quería crear una variable de un número entero, ponía num dos puntos integer, ¿no? Integer. La forma de crear un objeto es similar a crear una variable. Tenemos que escribir el nombre de mi objeto seguido del tipo de dato que es. En este caso, cuando nos referimos al tipo de dato, es a qué tipo de clase está referenciado. En ejemplo, voy a crear una persona con mi nombre, un nuevo objeto. Se va a llamar Ricardo y eh, ¿qué tipo va a ser? Aquí va a estar referenciado, va a ser de tipo persona. Persona, ¿no? Y así yo puedo crear muchos objetos, muchos más objetos con ayuda de esta clase, porque mi clase ya la tengo definida. Puedo crear, a ver, otro de aquí, puedo crear, a ver, un objeto Esther, a ver, un objeto Esther, dos puntos, y va a ser igual de tipo persona. Puedo crear otro, va a ser Daniel, Daniel de tipo persona. Todos estos de acá son objetos que he creado. Se le dice objeto cuando son creados a partir de una clase. Todo lo que sea creado a partir de una clase se le llama objeto. Ya no se le llama como lo llamamos acá, ¿no? Variable, se le llama objeto. Bien. Y, y ese es el objetivo, compañero, de la programación orientada a objetos. Crear objetos que interactúen entre sí para resolver un problema en específico. Aquí ya yo tengo listos unos ejercicios para practicar. El primer ejercicio es simplemente para practicar la creación de clases, ¿no? Que es una clase persona. El segundo ejercicio lo vamos a ver la siguiente semana, cuando avancemos herencia y polimorfismo. Y este ejercicio más, el tercer ejercicio, que es un ejercicio que dice que tenemos que crear dos clases, una clase producto y otra clase inventario. En este ejercicio más específico, en el tercer, ya van a entender a lo que se refiere con este concepto de que la finalidad de la programación orientada a objetos es crear objetos que interactúen entre sí para solucionar un problema. En el tercer ejercicio donde se explica mejor este concepto y van a ver la práctica, digamos. Pero aquí una breve explicación de lo que se debe hacer ejercicio. Aquí se crea una clase producto con atributo nombre, precio, cantidad y se crea otra clase que se llama inventario. Y van a ver cómo estas dos clases van a interactuar. ¿Por qué? Porque un inventario está compuesto de muchos productos, ¿no? Un inventario tiene muchos productos y van a ver cómo ya esas clases empiezan a interactuar entre sí y empiezan a resolver un problema o empiezan a hacer una tarea en específico, a hacer una funcionalidad. En este tercer ejercicio ya se va a explicar mejor, pero por el momento vamos en esta clase, vamos a practicar las creaciones de las clases. Recuerden, ¿no? que la anterior clase, la primera vez que avanzamos programación en objetos, nosotros ya practicamos eh, la creación de una clase. Si mal no recuerdo, era la clase animal, ¿no? Y con la ingeniera también han practicado, creo, una clase de información, creo, no me acuerdo qué se llamaba. Objeto, no me acuerdo, título, no me acuerdo. Pero aquí vamos a practicar igual. No pasa nada. Pero hasta aquí, compañero. Necesito que me confirme. ¿Me están siguiendo? ¿Tienen dudas? Ya estará la clase.
Ya, imagino que... Bien, tienen todo claro. Ok, gracias. Bien. Mm, bien. Vamos a comenzar con este ejercicio. Ahorita yo lo voy a pasar a la... para que lo tengan. Ahorita se lo voy a pasar. ¿Dónde está? Ahorita se lo voy a pasar al grupo. Bien. Leamos el primer ejercicio. ¿Qué dice el primer ejercicio? En esta clase solamente vamos a centrarnos en el primer ejercicio. Vamos a hacer unas dos clases similares a esta. Lo que me interesa en esta clase es que ustedes aprendan a crear cómo se crea una clase, qué es una clase y cómo se define en código, ¿no? Porque obviamente ya vimos la teoría, ¿no? De que una clase es una plantilla o molde que me sirve para crear otros objetos. Bien, dice aquí. Bien, dice aquí. Ejercicio uno, clase personal. Dice. El objetivo, dice. Crear una clase simple, dice, para representar una persona y practicar la creación de objetos y métodos. De objetos y métodos, dice. Eh, Primero dice, tengo que crear una clase que se llame persona, que tenga los siguientes atributos. Vamos por paso. Vamos por paso. Eh, Vamos por paso. Ya. Vamos a comenzar escribiendo acá program clase persona. Uses CRT, no me acuerdo cómo era. A ver, a ver. CRT, sí. Use CRT, sys utils. Estas son solo librerías que voy a necesitar después, ¿no? Sys utils. Bien. Aquí punto y coma. Bien. Recuerden, compañeros, que para crear una clase en Pascal se define de la siguiente manera. Escribimos type para decirle que va a ser un tipo. Aquí recuerden que una clase tiene, bueno, en realidad tiene dos partes, pero yo me gusta decirle tres. ¿Por qué? Porque me gusta contar el nombre de la clase. Vamos a hacer aquí un dibujo. Aquí, ¿no? Recuerden, vamos a hacer más abajo. Una clase, aquí voy a poner clase. Aquí, eh, perdón. Ya. Una clase tiene, está compuesta o conformada por el nombre de la clase, el nombre, sus atributos y sus métodos. Nombre, atributos y métodos, ¿no? Así es como está conformado una clase. Tiene tres partes, aunque algunos dicen que tiene dos porque no cuentan el nombre, pero a mí me gusta contar el nombre. Tiene nombre, atributos y métodos. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Aquí nosotros tenemos que, primeramente, escribir el nombre de mi clase. ¿Cómo se va a llamar mi clase? Recuerden que estamos aquí, ¿no? Siguiendo este pequeño práctico. El ejercicio uno. Crea una clase, dice. ¿Cómo se va a llamar la clase? Uy, perdón. ¿Cómo se va a llamar la clase? Se va a llamar la clase persona, ¿no? Entonces, aquí.
persona. Algo que quiero recalcar aquí, mayormente los nombres de la clase siempre es un sustantivo, un nombre. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros declaramos un nombre de una clase, no puede ser un verbo. ¿Entienden cuál es la diferencia entre sustantivo y verbo, no? O nombre y verbo, mejor dicho. Un nombre, por Sí, ejemplo, eh, por ejemplo, un nombre puede ser cita. Tengo una clase cita. Un verbo de ese nombre se puede ser citar. Hay una gran diferencia. Esto es nombre o sustantivo y esto es un verbo. Los nombres son mayormente para la... Los nombres son mayormente para, o sustantivos, son para los nombres de la clase y citar son nombres que se le dan a los métodos que tiene la clase. Incluso cita, esto se le puede dar a un nombre de un atributo o algo. Pero mayormente los nombres de las clases son nombres, son sustantivos, no son otra cosa. De esa forma, queda claro de lo que es la clase, a qué pertenece, cuál es su objetivo. En este caso, esta clase va a ser de tipo o una clase persona. Y aquí le pongo igual que va a ser de tipo clase. Aquí la ingeniera le pone de tipo object, si mal no me equivoco. Pero la anterior clase yo les expliqué cuál es la diferencia entre clase y object. Eh, Object está un poco, no por así decirlo, desactualizado, es un poco más antiguo, es un poco más antiguo y por lo tanto tiene limitantes. En cambio, class es una forma más actualizada de nombrar clase y tiene más, por así decirlo, ventajas, ¿no? No tiene muchas limitantes. Así que por eso yo lo hago con class y la ingeniera lo hace con oye, ¿no? Creo que la ingeniera ya está acostumbrada a trabajar con oye y es por eso que lo hace así. Pero que ustedes, compañeros, acostúmbrense a trabajar, a escribir class. ¿Por qué les digo acostúmbrense a escribir class? Porque en otros lenguajes voy a escribir en otros lenguajes. Voy a ver si puedo mostrarle un poco de código, a ver si no se asustan. En otros lenguajes se utiliza la palabra reservada class. Ya, está acá. Esto es un proyecto, un mini proyecto que me dieron en otra materia, que no lo terminé. Aquí tengo mis clases. Fíjense, si pueden ver, tengo tres clases. Juego, jugador y tablero. Vamos a jugador. Fíjense. Aquí miren, esta forma de declarar. Así es como se declara mayormente una clase en otros lenguajes. Y es bastante similar, no cambia. El único que es distinto es Pascal, más que lo hace distinto. Después C++, Java, PHP lo hacen de esta manera similar. Cambia un poquito la sintaxis, pero sigue esta misma estructura. Pero fíjense cómo se declara una clase con la palabra reservada clase. Así que me gustaría que ustedes se acostumbren a escribir aquí en Pascal. Si es que vamos a seguir con Pascal, porque no sé, la verdad, en la ingeniera no ha dicho nada de cambiar de tecnología. Pero mientras estemos con Pascal, me gustaría que así lo definan ya con la palabra reservada clase. Para que de esa manera ustedes se acostumbren. Bien. Ponemos la palabra reservada clase. Este es el primer, vamos a tratar de comentarlo, de separarlo bien, ¿ya? Este, ya. No, mejor abajo no lo voy a poner. Vamos a tratar de separarlo bien. Ahí va el nombre. Luego recuerden qué viene después del nombre. Ya puse el nombre de la clase. Va a ser una clase y se va a llamar persona. Luego, ¿qué viene? ¿Recuerdan? Una atributo. clase tiene tres, tres partes, ¿no? Que es el nombre. Luego siguen los atributos. Y ustedes recuerdan, ¿no? A ver si recuerdan lo que es un atributo, ¿no? Los atributos son las características o las propiedades de un objeto. Por ejemplo, volvamos les voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, no sé si tendrán su celular ahí en la mano. Yo imagino que deben tener un celular. El celular es un objeto. Su nombre, bueno, celular, ¿no? Atributos, ¿qué características tiene? ¿Cuáles son sus propiedades? Por ejemplo, dependiendo.
Un teléfono tiene una marca, tiene un modelo, ¿qué más puede tener? Marca, modelo, tiene un identificador o un email, ¿no? Esos a eso se refiere con atributos, propiedades únicas del objeto. Aunque en programación, recuerden, como vimos en la primera clase de programación orientada a objetos, se utiliza la abstracción de tratar de capturar los atributos más comunes que en sí que abarquen a muchos objetos. Y en este caso aquí el ejercicio también nos dice, ¿no? Crear una clase persona, dice. Que tenga los siguientes atributos de tipo privado, dice. Privado. Es igual lo mismo. La razón por la cual lo hacemos privado, ¿no? La anterior clase. Atributos privados, dice. ¿Y cuáles son esos atributos que va a tener la clase? Bueno, edad y nombre, ¿no? Edad de tipo, perdón, nombre de tipo string y edad de tipo integer o entero. Y tienen que ser privados, recuerden esto, más que todo, tiene que ser privado. Esto igual es algo que quiero que se acostumbre, aunque la ingeniera no lo hizo. Estaba viendo el ejercicio que hicieron con ella en la clase anterior, la ingeniera no hizo eso, no sé si les habrá explicado, pero yo quiero que se acostumbren a esto, que privado. ¿Por qué razón es privado? Porque los atributos de una clase no tienen que ser accesibles por toda, no tienen que ser accesibles por los demás elementos del archivo. Así que uy, ya, aquí ponemos que va a ser private y aquí escribimos los atributos. ¿Cuáles eran los atributos? Era nombre de tipo string. Luego, el segundo atributo era edad de tipo integer. Ya hicimos ya. Estos son los atributos. Esos son los atributos. Ya. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer para definir una clase? Siguen sus métodos. Aquí los métodos varían, ¿no? Nosotros podemos agregarle más métodos, ¿no? En este caso vamos a ver cuántos métodos nos pide implementar el ejercicio. Implementa métodos públicos, dice, para asignar y obtener el nombre. Recuerden, ¿no? Que para asignar y obtener el nombre son dos métodos, setNombre y getNombre. Los métodos setter y getter, que ya vimos igual, ¿no? En la anterior clase. Setter y getters. Y para asignar y obtener los valores de edad, igual, de la misma manera, para guardar y obtener los valores de edad, los setter y getter para edad. Y luego otro método, para que nos muestre la información de la persona en la pantalla. Y aquí nos dice cómo se deben llamar los métodos, ¿no? Los métodos se deben llamar setNombre, getNombre, setEdad, getEdad. Y el último método se debe llamar mostrar información. Bien, vamos a hacerlo entonces. Recuerden que en la clase, cuando nosotros estamos creando una clase, los métodos mayormente son de tipo público. Hay algunos atributos que son de tipo público y hay algunos métodos que son de tipo privado. Eso ya va a depender del problema, del contexto en donde nos encontremos. ¿Ya? Pero mayormente los métodos son de tipo público. Bien, entonces, primero nos dice que tenemos que hacer los métodos setter y getter. Esto mayormente los setter y getter se le conocen como métodos modificadores. Modificadores y consultores se le conoce. El set modifica y el get consulta, me muestra la información. Tengo que hacer para el nombre. Tengo que hacer set nombre y get nombre. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí en la clase solamente se define el método. ¿A qué me refiero con definir? Hay una... Tienen que saber diferenciar eso. Definir y implementar son dos palabras distintas que se usan mucho en la programación orientada a objetos. Cuando yo digo definir un método, solamente tengo que escribirlo. No tengo que implementarlo. Por ejemplo, eh, un método, por ejemplo, me pedía un método para guardar el nombre.
Para guardar un nombre, es de tipo procedura, ¿no? Es un procedimiento nomás, porque no me va a devolver nada. Procedure y seguido del nombre que sería get, perdón, no es get, es set nombre, set nombre seguido de, bueno, cerramos paréntesis y aquí tenemos que pasar el valor. ¿No? Yo le voy a poner el valor para no complicarnos mucho aquí. Y punto y coma. Punto y coma. Nada más esto. A esto se le llama, a esto se le llama definir un método. O declararlo. Algunos igual le dicen. Definir o declarar es una cosa distinta. Y hay otra cosa muy distinta. Es implementarlo. Implementarlo es cuando ya yo desarrollo. ¿Qué quiere decir? Cuando ya yo escribo lo que quiero que ese método haga. Recuerden que en programación modular nosotros escribíamos pues, la función o el módulo o el procedimiento y ahí mismo no lo desarrollamos el ejercicio. Pero ya esto es programación orientada a objetos, es distinto por así decirlo. Y al igual que aquí, bueno, aunque aquí igual no, aunque aquí lo desarrollan igual, pero aquí en Pascal, en las clases, cuando nosotros desarrollemos o definamos una clase, en la parte de los métodos solamente vamos a definir los procedimientos, los métodos. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, vamos a verlo. Vamos a comenzar por el nombre, set nombre y get nombre. Vamos a comenzar por el nombre. Yo quiero hacer un método que me guarde el nombre. Para eso va a ser de tipo procedure. Procedure. Y se va a llamar set nombre. Set nombre. Y esto va a recibir un valor que va a ser valor le vamos a poner. Valor de tipo string. Ya. A eso se refiere con desarrollar, o perdón, definir un método, más no desarrollarlo o no implementarlo. Y, perdón. Esto, ya. A eso se refiere con desarrollar, definir un método. Simplemente escribimos nomás que va a ser un procedimiento que se va a llamar setValor y va a recibir un parámetro. Más no le decimos cómo implementarlo, cómo es que va a ser ese proceso, ese trabajo. Eso, así es como se trabaja acá en Pascal. Solamente cuando creamos la clase, solamente le decimos que va a tener un método que se va a llamarse en nombre, pero todavía no lo implementamos, después lo vamos a implementar. Por el momento vamos a escribir todos los métodos. Después me dice también que tengo que hacer otro método que se llame getNombre para obtener el nombre de la persona. Cuando nos dice obtener el nombre, nos está diciendo que tenemos que devolver un resultado. Entonces es ¿qué esto tiene que ser ya no un procedimiento, sino una función. Function, function, obtener nombre. Function, obtener nombre. Me gusta cómo no me gusta cómo esto no lo pinta, pero ya. Ya, function, obtener nombre. Bueno, no es de obtener nombre, debe ser get, perdón. Get nombre me dice que se tiene que llamar, ¿no? Y esto no va a recibir ningún parámetro. Pero le vamos a decir que nos va a retornar. Lo que nos va a retornar va a ser de tipo string. ¿Por qué? Porque recuerden, si vamos a retornar el nombre es de tipo string. Recuerden, ¿no? Todo lo que han visto en programación modular, las funciones y procedimientos. Recuerda. Bien. Bien. Y ahora me dice que tengo que hacer lo mismo para los otros. Dice, tengo que crear.
o definir, mejor dicho, los procedimientos setEdad y getEdad para, para obtener y ya lo mencionó, para obtener la edad, procedura para guardar la edad, setEdad, y la misma funciona de la misma manera que guardar nombre, va a recibir un valor y string. Y luego para retornar la edad, que va a ser igual a una función, cuando nos retorna un valor, tiene que ser una función especificándole el tipo de dato que nos va a retornar. Función get edad. No tiene parámetro, así que no le ponemos, pero le decimos que nos va a retornar qué nos tiene que retornar, qué tipo de dato. En este caso, edad, ¿qué tipo de dato es? Edad, ¿qué tipo de dato es? Entero. Entero. Entonces aquí nos tiene que retornar un entero. A esto mayormente se le conoce como tipado fuerte, cuando nosotros ponemos el tipo de dato que nos debe retornar. Aunque aquí Pascal nos obliga a hacerlo, en otros lenguajes hay veces que no nos obliga. Nosotros podemos poner así nomás. Y ya el lenguaje por sí mismo infiere o deduce qué es lo que está retornando. Pero cuando se le pone así, como lo estamos haciendo, se le conoce como tipado fuerte. Esto se hace para controlar mejor los errores. ¿Por qué? Porque si yo quiero que esta función me devuelva un entero, le digo, me vas a devolver un entero, no me vas a devolver un string, no me vas a devolver un booleano. Tenés que devolverme un entero. Entonces esto se le conoce como tipado fuerte y sirve para controlar mejor, por así decirlo, los errores que puedan surgir. Ya. Entonces ya tenemos los métodos consultores para nombre y edad. Aquí nos guarda el nombre y aquí retornamos el nombre. Aquí nos guarda la edad y aquí retornamos la edad. ¿Qué método nos falta? Definir un método para mostrar la información en la pantalla, dice. Y se va a llamar mostrar info. Vamos a declararlo acá. Como ese método simplemente nos pide mostrar la información en la pantalla, o sea, escribir va a ser de tipo procedimiento. Ustedes ya, a medida que vayan practicando, ya van a ir dando cuenta cuándo tienen que usar procedimiento, cuándo funciona, ¿no? Bien, procedure se va a llamar mostrar info. Mostrar info. Y solamente eso. Ya. Aquí quiero recapitular, ¿no? Así es como se crea una clase, fíjense. Uy, perdón. Tema huele. Cancelar, ya. Así es como se crea una clase. ¿Mm? No, lo perdí. ¿O no? ¿Dónde está? No lo pilla. Pucha, un ratito, compañero. No me diga que lo perdí, lo perdí. Pucha. Ay, ya pensé que lo había perdido. Uf, ya. Ya, recapitulemos, compañero. Así es como se define una clase en Pascal. Nos falta todavía no hemos acabado. Pero recuerden, se utiliza este tipo de estructura. Ponemos type, el nombre de la clase, le decimos que va a ser una clase. Definimos los atributos, o sea, las características propias de lo que va a tener esta clase. Y luego definimos los procedimientos, perdón, dicho, no se le dice procedimiento, se le conoce como métodos a la clase. Métodos de la clase. Y que los métodos son funciones o procedimientos propias de la clase, pero se le conocen como métodos. Está mal visto llamarle funciones y procedimientos, se le llama método cuando trabajamos con programación orientada, cuando trabajamos con programación orientada a objetos. Bien, fíjense. Y como les había dicho, ¿no?
el nombre de la clase tiene que ser un nombre sustantivo. De igual manera, podría decir, los atributos tienen que ser nombre y descriptivo. Y en cambio, los métodos tienen que ser verbos. Aunque aquí le puse set nombre, si yo lo pongo, le cambio, puede ser guardar nombre, ¿no? Eso es un verbo, está haciendo una acción. Recuerde que los verbos son acciones que realizan y los métodos de una clase son las acciones que puede realizar esa clase. Es por eso que se le, los nombres de los métodos se les suele poner un verbo. Por ejemplo, aquí, este método, ¿qué acción está realizando o qué acción va a realizar? ¿Qué acción va a realizar este método? Va a mostrar, ¿no? Mostrar información. Bien, bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Todavía no nos hemos acabado. Lo que sigue ahora es implementar estos métodos. Es implementar estos métodos. Ahora, se podría implementar aquí mismo, pero vamos a tratar de tener el código ordenado. Vamos a, si mal no recuerdo, aquí se escribía ahí, para decirle que ahí finaliza mi definición de la clase. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es implementar estos métodos, porque estos métodos simplemente los hemos definido, más no los hemos implementado. Los hemos definido, más no lo hemos implementado. Uy, perdón. Quiero ver cómo lo hacía en la ingeniería, a ver si lo hacía diferente o no. No, lo hacía igual. Ya. Vamos a implementarle estos métodos. Recuerdan, ¿no? Que implementar y definir son distintos y simplemente lo estamos definiendo. Implementarlo es ya decirle a los métodos qué es lo que tienen que hacer. Bien, entonces vamos a comenzar. Para implementar un método simplemente es bastante similar, ¿no? Lo escribo de igual manera. Por ejemplo, vamos a implementar el de guardar nombre o set nombre, perdón. Le escribo que va a ser un procedimiento. Escribo que va a ser un procedimiento, procedure. Y para acceder a ese método de la clase, escribo el nombre de la clase. La clase se va a llamar persona, seguida de un punto. Luego de ese punto pongo el nombre del método. El nombre que quiero implementar es set. Y ahí me sale, miren, set nombre. Y después todo lo demás, lo mismo. Valor, que va a recibir un parámetro que se va a llamar valor, va a ser de tipo string. Luego aquí punto y coma. Y aquí abro y cierro Beijing Yen. Bien. Los procedimientos mayormente, dependiendo de qué, perdón, los métodos, mejor dicho, dependiendo de qué queremos que haga, van a ser algunos cortos, algunos descriptivos. En este caso, este método solamente quiero que me guarde el nombre de la clase, perdón, el nombre de la persona, el nombre de la persona. Así que yo voy a decirle que nombre, recuerden, como estoy dentro de mi clase, con esto, estoy dentro de mi clase, nombre va a atribuir a este. Y quiero decirle que esto va a ser igual al valor que le estoy pasando. Valor, punto y coma. Y ese sería todo el método, todo ese método para guardar nombre. Ahora vamos a hacer el siguiente método. El siguiente método para retornar el nombre. Esto es una función, recuerden, ¿no? Ya no es un procedimiento. Function, get, perdón, el nombre de mi clase, perdón, persona. Ahora, ustedes no sé si ustedes se preguntarán o tienen duda, ¿por qué tenemos que poner el nombre de la persona? El nombre de la clase, perdón. Y antes de poner el nombre del método. ¿Por qué se hace eso? Porque van a haber ocasiones en los que aquí, en un mismo archivo, nosotros vamos a tener dos clases, por ejemplo, persona
Pongámosle que tengo otra clase que se llama estudiante. Estudiante igual va a ser clase, digamos. Y de la misma manera va a tener qué sé yo, nota como atributo de tipo integer. Y va a tener otros métodos que va a ser por ejemplo, un estudiante que puede hacer, dar examen. Un procedimiento, procedure, dar examen. Digamos. Imaginen esta clase, esta pequeñísima clase, ¿no? Es una clase insignificante, pero ya tengo dos clases en un mismo archivo. Y cuando yo quiero implementar este método, yo tengo que decirle al programa cuál método va a implementar. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones, incluso va a haber ocasiones en las que, por ejemplo, si aquí yo tengo el método procedura de mostrar información, aquí igual voy a tener un método mostrar información. Fíjense, ¿no? Fíjense que en ambas clases existe un método con el mismo nombre. Y si yo quiero desarrollar el método de persona, tengo que decirle, vas a desarrollar el procedimiento que se encuentra en persona y se llama mostrar información. En este caso ya el programa va a saber distinguir, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que tengo dos clases, una clase estudiante y otra clase persona. Es por eso que se pone el nombre de la clase que queremos usar. Se le dice para referenciar, ¿no? Para decirle cuál clase tiene que usar, porque va a haber ocasiones en las que en un mismo archivo vamos a tener más de una clase. Uy, ya estoy otra vez. No sé por qué. Ya, ya. Pero eso es el por qué, ¿no? Por si tenían duda y se preguntaban por qué razón se hacía así. Bien, vamos a continuar. Aquí era función, persona, y aquí era get nombre. Vamos a obtener el nombre. No recibe parámetro de entrada, pero lo que sí, le vamos a decir que sí o sí nos tiene que devolver un string. Beijing y en. Y aquí no me acuerdo cómo se hacía. Mm, Me olvidé cómo se hacía una función en Pascal. Ya, en Pascal ya me acordé. Era get nombre, porque recuerden que aquí, ¿en qué se llama? En Pascal, esto actúa como una variable en sí. Y eso no me acostumbro todavía. Ya. Get nombre va a ser igual a nombre, le vamos a poner. Y cada vez que recatemos esta función, va a tener el valor del nombre. Es otra diferencia, ¿no? Que todavía no me acostumbro, porque aquí fíjense, cuando yo quiero retornar algo, este es el lenguaje por si acaso, por si no lo conocen. Este, este lenguaje es PHP. Cuando yo quiero retornar algo, el atributo, por así decirlo, utilizo la palabra reservada return. Y esto se utiliza en la mayoría de lenguajes que conozco. Lo van a utilizar en C++ cuando avancen, cuando veamos C++, en Java, en JavaScript y bueno, en básicamente todos los lenguajes se utiliza return. Es por eso que a veces yo me olvido, ¿no? Cómo se hace en Pascal. Aquí se pone el mismo nombre de la función y lo igualamos a eso, ¿no? Le estamos asignando el valor básicamente. Pero bueno, continuamos. Bien, ya. Esta sería la función para retornar el nombre. Fíjense que no es muy complicado, ¿no? Implementar los métodos. Bien, vamos a hacer los siguientes procedimientos para la edad. Los nombres procedure, set edad, perdón, aquí tenía que poner la clase a la que pertenece, la que quiero desarrollar, persona, set edad. Va a recibir un valor de tipo integer. Y aquí le puse este string, ¿no? Aquí debería ser integer. ¿Por qué integer? Porque esta edad es de tipo numérico. Y bien, aquí abrimos y cerramos con Beijing y en. Y aquí lo que hacemos es que edad va a ser igual al valor que le estamos pasando. Al valor que le estamos pasando. Bien.
Y luego hacemos el siguiente método, ¿no? Que es para retornar la edad, que va a ser una función persona.getEdad. No va a tener parámetro de entrada, pero sí le voy a decir que me retorne un integer, forzosamente. Beijing, bien. Hasta aquí, compañeros, si tienen dudas, pregunten nomás. Si tienen alguna duda que quieran despejar o si es que estoy avanzando rápido, me dicen nomás. Si es que no entendieron algo, lo vuelvo a explicar. Vuelvo a repetirles, ¿no? Mi intención es que ustedes aprendan bien cómo es, cómo es el comienzo, por así decirlo, en programación orientada a objetos. Cómo declarar una clase, cómo se hace eso, el por qué lo hace así. Mi intención es que ustedes aprendan bien para que en la materia obviamente les vaya bien y en las futuras materias también no les cueste tanto. Así que si tienen dudas o si es que hay algo que no entendieron, pregunten, compañeros. ¿Ya? Bien. Get edad. Aquí tenemos que retornar la edad, ¿no? Para retornar aquí en Pascal es que tenemos que igualar esto a la edad y ya va a estar. Bien, esto es como si fuera notorreturn, ¿no? Aunque ustedes no conocen esa palabra todavía, return. Bien. Bien, bien. Ahora tenemos que desarrollar el último método, mostrar información, que básicamente me dice que solamente tengo que escribir la información de la persona en la pantalla. Esto va a ser tipo procedure, persona.mostrar info. No va a recibir parámetro de entrada, ni como es un procedimiento no nos retorna nada. Beijing, bien. Como nos dice que este método tiene que escribir el nombre en los datos del objeto persona en la pantalla, vamos a escribirlo. Write, ¿cómo era esto? Write ln, vamos a escribir aquí el nombre, y luego vamos a escribir write eh, nombre, edad, edad, edad. Bien, eso nomás nos pide, ¿no? Ese procedimiento, que simplemente imprimamos los datos de la persona en la pantalla. Bien, y ahora sí, por así decirlo, compañeros, ya hemos acabado la implementación, la definición y la implementación de nuestra clase. Aquí es donde definimos, perdón, sí, definimos la clase, el nombre de la clase, los atributos que va a tener y el- los métodos que contendrá, ¿no? Las acciones que puede realizar. Y aquí ya lo que hemos hecho es desarrollar cada método. O sea que el método setNombre me va a guardar el nombre, el- la función getNombre me va a retornar el nombre y así con cada uno de los métodos, ¿no? Bien. Hasta aquí, compañeros, ¿tienen dudas, preguntas? Bien. Fíjense, ya hemos hecho el uno y el 2 pero nos falta hacer el 3 dice. Crea un programa principal, dice. Que cree un objeto de tipo persona. Asigne valores a los atributos usando los métodos y que muestre la información de la persona en la consola. Bien, entonces tengo que crear un programa principal. Bien, vamos a crearlo acá, aquí, y aquí le vamos a poner programa principal. Mm, Beijing, esto lo voy a poner más para acá, ok. Beijing en. Bien, ese es mi programa principal, ¿no? Dice, cree un objeto de tipo persona. ¿Recuerdan cómo se crea un objeto, compañero?
¿Cómo era que se creaba un objeto? El tipo que asignamos para el tipo de... Era similar a crear una variable, ¿no? Le vamos a poner un nombre y el tipo o a la clase a la que va a pertenecer. En este caso tenemos una sola clase que es persona. Bien, tenemos que, para crear un objeto, a ver, voy a poner eh, Ricardo con mi nombre. Y esto va a ser un objeto de tipo persona. Así se crea un objeto, ya estamos creando un objeto. Ya estamos creando un objeto de tipo persona. Bien, aquí lo que tenemos que hacer luego es Ricardo, que va a ser igual a persona.create. ¿Esto qué es lo que hace, compañero? Aquí estoy creando una instancia, por así decirlo. Recuerden, ¿no? Que nosotros lo que vimos aquí, instancia, ¿dónde está? Instancia. Aquí no. La instancia es crear un objeto a partir de una clase. Y ya, estamos haciendo eso acá. Estamos creando una instancia. O mejor dicho, estamos creando un espacio en la memoria. Y ya, aquí al hacerlo, Ricardo igualamos a persona.create. Esto es un método que tiene Java, Pascal, que aunque nosotros no lo hemos visto aquí, pero ya Pascal lo tiene definido. Y lo que le está diciendo es que va a crear una nueva instancia. Esto, por así decirlo, aquí lo que hace es simplemente almacena, por así decirlo, un espacio en la memoria. Y ya esto lo de aquí, ya luego, ya recién crea la instancia. Crea la instancia. Ricardo va a ser una nueva persona y se va a crear. Ya se crea con todos los atributos. Se inicializa con los atributos, ¿no? Que tiene son edad y nombre. Edad, perdón, sí, edad y nombre. Bien. Y ya, con esto ya hemos creado un objeto de tipo persona, que mi objeto se llama, recuerden, Ricardo. Bien. Ahora, ¿qué más me dice el ejercicio? Dice, asigne valores a los atributos usando los métodos. Tenemos que asignarle valor a ese objeto usando los métodos que ya tiene. Cuando nosotros creamos un objeto, el objeto se crea con todos los atributos y métodos. ¿Qué quiere decir? Que Ricardo ya tiene los atributos nombre y edad, pero aparte de eso también tiene los procedimientos, perdón, no mal me confundo, no es bien visto llamarle procedimientos, son métodos, ¿no? Ricardo también tiene los métodos, esto. O sea que Ricardo va a poder guardar un nombre, va a poder retornar un nombre, va a poder guardar una edad, va a poder retornar una edad y va a poder mostrar la información. Cuando nosotros creamos un objeto, se crea con todo esto lo que está dentro de la clase, con los atributos y los procedimientos. Y este objeto ahora va a poder utilizar esos métodos y obviamente los atributos también, pero va a poder utilizar. Y es a través de estos métodos que este objeto puede interactuar con otros objetos, porque recuerden, ¿no? Lo que vimos al principio de la clase, ¿cuál es el objetivo, la finalidad de la programación de objetos? Es que es poder crear objetos que interactúen entre sí y trabajen entre sí mismos para solucionar un problema en específico. Esa es la finalidad de la programación de objetos, porque si no creamos objetos que interactúen entre sí, la programación de objetos no tiene sentido. Así me decía un docente ahora en la mañana cuando estamos aprendiendo. Tenía una clase de ingeniería. Me decía, si no hacen esto, si la programación orientada a objetos no hace esto, no tiene sentido que usen esto. Mejor utilicen otro tipo de programación. Porque el objetivo de la programación orientada a objetos es que los objetos logren interactuar entre sí. Así como ahorita nosotros estamos interactuando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
aquí estamos nosotros y todo, ya les había dicho, ¿no? Que todos nosotros acá somos objetos y en mi caso, yo, un objeto, estoy interactuando con ustedes, estudiantes que también son objetos y les estoy enseñando, eso es interactuar, ¿no? Y ese es el objetivo de la programación orientada a objetos. Y así es como logra interactuar un objeto a través de los métodos. Los métodos. Ya. Entonces dice que tenemos que asignarle valores a los atributos. Algo aquí que quiero hacer hincapié también y que sepan es que mayormente los objetos tienen un estado. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros creamos por primera vez esto lo estamos inicializando. Esto está inicializando la instancia y también y también inicializa inicializa las los atributos. Atributos. ¿A qué me refiero con inicializa los atributos? Que el atributo nombre de Ricardo en este momento va a estar vacío. Y también la edad va a estar vacío. En este caso va a ser cero. No sé la verdad con qué me da. Cero o nulo, no sé la verdad. Pero van a estar vacíos. Desde el momento en que nosotros creamos el objeto tiene un estado. Y el estado se refiere simplemente al, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Al valor de sus variables, de sus atributos, perdón, no son variables, de sus atributos. O sea que en este momento Ricardo tiene un valor, un estado inicial. ¿Por qué? Porque sus atributos ya se crean con un valor dado. Si yo a edad le pongo 6, quiere decir que su estado ha cambiado. ¿Por qué? Porque modifiqué un atributo de Ricardo, del objeto Ricardo. A eso se refiere con estado, ¿no? Que no es necesario que se aprendan esto, pero yo les estoy tratando de enseñar para que comprendan mejor. Pero bueno, nos dice el problema que tenemos que asignarle valores a los atributos. ¿Y cómo vamos a asignarle valores? A través de los métodos. Es por eso que hicimos estos métodos, ¿no? Set nombre y para guardar nombre y para guardar edad. ¿Y cómo yo utilizo los métodos? Bueno, cómo yo utilizo los métodos. Bueno, ya. Para utilizar el método, recuerden que una vez creado el objeto, ya Ricardo tiene, este objeto Ricardo tiene tanto los atributos como los procedimientos en sí, o los métodos, perdón dicho. Entonces, Ricardo, punto, le voy a poner set nombre, porque set nombre era para guardar, para introducir el valor, recuerden, ¿no? A nombre. Y aquí le voy a poner que le voy a mandar, no me acuerdo cómo era, creo que era así, Ricardo, que va a guardar Ricardo. Y luego le voy a poner que Ricardo, punto, para guardar la edad igual, set edad, le voy a poner que 23, mi edad. Bien. Entonces aquí a través de los métodos yo estoy modificando los atributos. ¿Por qué? Porque a través de este método que es público, porque recuerden que los métodos son públicos y por ende yo puedo acceder fuera de la clase, puedo acceder a esto. No debería poder acceder a estos atributos. ¿Por qué razón no debería poder acceder? ¿Alguien recuerda por qué no puedo acceder a los atributos? Porque son privados, ¿no? Son privados. Lo privado significa que solamente la clase misma tiene acceso a esto, nadie más. En cambio, público, le digo que cualquiera puede acceder. Pasa con confianza, le digo, ¿no? Entonces es por eso que no puedo acceder directamente, no puedo yo poner, voy a comentar esto. Si yo quiero guardar la edad, no puedo poner yo Ricardo.edad igual a 23. Esto me debería salir error y recuerdo que
primera clase que avanzamos programación y todo esto lo hizo correr y esto me funcionó, cosa que no debería ser así. Debería marcarnos un error, no debería ser así. ¿Por qué? Porque edad es un atributo privado, no debería poder. Esto se hace para proteger y resguardar la información, ¿no? Esto no debería poderse. ¿Por qué? Porque edad es un atributo privado. Y aquí le pongo private, que es privado en inglés, ¿no? Entonces, por eso yo es que, perdón, por eso es que yo eh, me ayudo de los métodos, que los métodos son públicos. Y a través de los métodos es que yo puedo modificar, como ya el método es público y el método pertenece a la clase, a través de eso ya yo puedo modificar el valor de mi atributo. Y es por eso que lo hago con método. Bien, Ricardo, ya guardé el nombre, ¿no? Ricardo, el objeto Ricardo, vamos a guardar el nombre, se va a llamar Ricardo. Ricardo, vamos a guardar la edad, 23. Bien, ahora vamos a probar Ricardo punto mostrar info. Ya, a ver, según yo, eso sería todo. Aquí voy a hacer clear search, no me parece así. Ya. Y ok, ya está todo hecho. A ver, vamos a ejecutarlo a ver cuántos errores nos da. En use, dice. Ya, aquí me faltó el punto com. Y más errores, madre mía. No found. Ok, 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 ok. Ya esto me faltó. Carácter ilegal, dice. Ya creo que era. No es doble comilla, es una comilla nomás. Siempre me olvido en Pascal. Ricardo ya. Y sigue haciendo más errores. Clears. A ver cómo era esto. C, S, ya. SCR. Ya. Problema de sintaxis. No. Y madre mía. A ver, en Ricardo no he encontrado. En la línea 58. Ah, aquí me faltó el punto y coma igual. Problema de sintaxis. Mientras no sea lógica, todo bien. Ok. Entonces, fíjense. Ya. Ya funciona. Fíjense. Este es mi programa principal, ¿no? El que se va a ejecutar. Yo estoy creando un nuevo objeto o una nueva instancia. Aquí la inicializo. Estoy creando la instancia y la estoy inicializando con nombre vacío y la edad, bueno, la edad cero, ¿no? Es lo que yo supongo, lo que debería hacerme Pascal, pero Pascal me ha troleado muchas veces que no quiero comprobarlo. Ya. Ahora, luego, con el objeto que he creado que se llama Ricardo, yo estoy introduciendo un nombre. Le estoy introduciendo un nombre que se llama Ricardo. Y eso se está guardando. Luego aquí Ricardo está introduciendo una edad, 23. Y luego con otro método que tiene Ricardo, porque recuerden que Ricardo es un objeto de tipo persona. Y tipo persona, nosotros declaramos todos estos métodos, que entre esos estaba mostrar información. Madre mía. Ya, mostrar información. Y aquí lo que estoy diciendo a Ricardo, que a través de ese método que él tiene, porque es de tipo persona, que me muestre la información. Y lo que me muestre la información que va a hacer, me va a imprimir el nombre y la edad. Y obviamente me lo está imprimiendo, ¿no? Nombre Ricardo, edad 23. Eso, así es como se crea una clase en Pascal. Se crea y se trabaja. Vamos a crear, a ver, otro tipo de objeto. A ver, de aquí, de Team Marine de Opigo, a ver a quién voy a escoger. A Raúl, a ver. Vamos a crear un nuevo objeto que se va a llamar Raúl y va a ser de tipo persona. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Esto aquí, ya. Aquí, vamos a hacerlo aquí. Raúl, dos puntos, a persona.create, que lo va a crear, lo va a inicializar la variable. Y aquí
Raúl, como ya Raúl es un objeto de tipo persona, yo puedo utilizar los métodos de esa clase. Raúl dice, set nombre. Vamos a poner Raúl. Raúl. Raúl vamos a guardar también en la edad, set edad. Eh, Imaginémosle que tiene, a ver, no sé cuándo tendrá, unos 20 le voy a poner. Y luego a Raúl, esto lo voy a, ya. Raúl, quiero que me muestre la información, mostrar información. Que recuerden, mostrar información es un método que contiene para escribir eh, ¿cómo es? Contiene las instrucciones para escribir en la consola, ¿no? Edad y nombre. Mostrar información y va a mostrar lo de Raúl. Raúl, fíjense, como Raúl es una instancia de persona, Raúl tiene esos atributos y ese nombre. O sea que cuando se ejecute este método e imprima nombre, él ya va a saber a cuál objeto pertenece. ¿Por qué? Porque lo estamos llamando desde Raúl. Y Raúl tiene todos estas características, tiene ese nombre, esa edad y esos procedimientos. Por eso cuando yo lo llamo desde Ricardo, Ricardo mostrar información y muestra el nombre, él sabe que va a mostrar el nombre de ese objeto llamado Ricardo. Y lo mismo ahorita cuando ejecutemos, cuando mostremos esa información del objeto llamado Raúl, me va a mostrar el, el nombre del objeto Raúl. A ver, vamos a ejecutar de nuevo. Y ya. Ven, ¿no? Nombre, Ricardo, edad 23. Nombre, Raúl, edad 20. Yo puedo modificarlo acá. Puedo ponerle, a ver cómo me dicen. Ricky. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ya, ahora ve, modificó, ¿no? El objeto. Y así yo puedo ir creando más y más y más objetos. A ver, otro objeto, a ver, una mujer. Eh, yo sé, va a ser igual de tipo persona. Y aquí nuevamente tengo que crear para que se inicialice Jocelyn, dos puntos igual, persona, punto, create, create. Es bueno y importante que ustedes aprendan bien inglés, compañero, porque inglés, si ustedes aprenden inglés, van a entender mejor los lenguajes de programación, porque todos los lenguajes de programación están en inglés, los errores que salen y todo. Así que es bueno que practiquen inglés. Vamos a Jocelyn.set nombre. Y vamos a poner su nombre que es Jocelyn. Luego Jocelyn.set edad, le puse no aquí arriba, y aquí es set edad, me equivoqué. Vamos a poner que tiene igual 20. Aquí es set nombre. Ya. Y va a guardar. Y ahora yo a Jocelyn le voy a decir que me muestre la información. Pero recuerden, ¿no? Que Jocelyn es un objeto de tipo persona. Y como Jocelyn es un objeto de tipo persona, hereda todo. No quiero usar la palabra hereda, no es lo correcto. Pero tiene todos los atributos y los procedimientos. O sea que Jocelyn también tiene un atributo, un nombre y edad. Y cuando yo imprima ese nombre y edad, el programa va a saber a quién pertenece. Yo lo vuelvo a ejecutar esto. Y aquí, ¿no? Fíjense. Nombre Jocelyn, edad 20 años. A ver, vamos a ponerle aquí 22. Y aquí, ¿no? 22. Se actualizó. Esa es la forma en la que se trabajan los objetos. O en la que se definen las clases en Pascal. Cómo definir una clase y cómo crear objetos. Fíjense que más es uno se tarda en crear la clase y luego para trabajar con objetos, este, para crear objetos simplemente es como crear una variable, ¿no? Y utilizar eso. Yo puedo crear un nuevo procedimiento, por decirlo. Procedure, se va a llamar saludar. Recuerden que todos los nombres de los procedimientos, o los métodos, mejor dicho, perdón, me equivoco siempre.
Todos los nombres de los métodos tienen que ser un verbo, saludar. Y fíjense, vamos a hacerlo esto ya. Aquí vamos a desarrollarlo acá. Procedure persona punto saludar Beijing en. Aquí lo que vamos a hacer, write, escribir, es que nombre te está saludando. Te está saludando. Fíjense, vamos a crear un método que saludar. Y como ya yo lo creé en mi clase, y aquí Ricardo es un objeto, Ricardo, Raúl y Jocelyn son objetos de tipo persona, automáticamente ellos ya van a tener ese nuevo procedimiento, perdón, ese nuevo método, me confundo, ese nuevo método, va a tener ese nuevo método. Y cuando yo quiera llamar aquí, fíjense, vamos a escribir para que haya un salto de línea, para que haya un salto de línea, ya. Aquí Ricardo, punto, saludando, me la saludando, saludar, saludar. Y aquí igualmente Raúl, punto, saludar. YLN. Jocelyn, punto, saludar. Ya, no es necesario otro salto de línea. Yo lo ejecuto esto. Oh, no se ejecutó bien, vamos a ejecutar el no. Ya, ahora sí. Me olvidé de darle un espacio por allí. Vamos a darle un espacio para que se vea bien. Ya, ahora sí. Fíjense. Oh, no sé. A veces no se carga bien esto. Ya, ahora sí. Fíjense. Yo añadí un nuevo método. Ese método se llama saludar. Saludar va a imprimir el nombre del objeto o de la clase, en este caso, y luego te está saludando. Pero como Ricardo, Jocelyn y Raúl son objetos de tipo persona, ellos van a tener, digamos, todo lo que tenga la clase, van a tener los atributos y los métodos. Por eso cuando yo llamo desde Ricardo al método saludar, el atributo que va a imprimir va a ser el atributo que está en ese objeto. Recuerden, el objeto es una instancia. Instancia. Y instancia es crear un objeto de una clase, ¿no? Y es por eso que aquí sale. Perdón. Es por eso que aquí sale, ¿no? El saludo. Ricky te está saludando. Aquí Raúl te está saludando. Jocelyn te está saludando, ¿no? Así es como se trabaja, se crea una clase y se trabaja con los objetos, se crea objetos. Ricardo saludar. Raúl saludar, Jocelyn saludar, ¿no? Jocelyn te está saludando. ¿Tienen dudas, compañeros, acerca de esto? De cómo se crea la clase y todo eso. Disculpe, ¿me podía preguntar sobre qué es set y head? Ya. Set y head, son nombres nomás. Es que yo estoy acostumbrado a, por así decirlo, a las buenas prácticas de programación, que no es buena práctica, pero son como reglas no escritas que hay, en los que dicen que los métodos modificadores, ¿cuáles son los métodos modificadores? Los métodos modificadores son los set, setters y getters, se le llama. Métodos modificadores y constructores. Setters, setters y getters. Esos son los métodos. Los métodos sets son para guardar y los métodos get son para obtener. Vienen del nombre de inglés, ¿no? Pero esto, yo lo puse acá nomás porque aquí, digamos, en el ejercicio me pedía que lo ponga así. Pero si ustedes quieren cambiarlo
para que suene en español, recuerden que tiene que ser el nombre de un verbo, ¿no? Bueno, no un nombre, tiene que ser un verbo. Si set es para guardar, yo puedo ponerle su equivalente. Guardar, nombre. Get, para obtener. Puedo tenerle obtener nombre. Puedo ponerle eso, no pasa nada. Set simplemente son palabras en inglés que a ver, vamos a buscar en el traductor qué significa, ya no me acuerdo bien. Pero sé que set es para dar algo, entregar, no me acuerdo, y get es obtener. A ver, set, colocar, ¿ves? Set, colocar en inglés. Y si yo escribo get, a ver qué me sale, conseguir, me está consiguiendo el nombre para obtener algo. Eso es lo que yo estoy acostumbrado a trabajar esto en, yo me estoy acostumbrando siempre, aunque aquí esto está en español, pero en mis otros proyectos yo me estoy acostumbrando a codificar todo en inglés, todo ponerlo en inglés. Es porque yo me he propuesto mi meta de practicar inglés y que tengo que mejorar, porque todo el ambiente laboral de esto está en inglés y es que yo quiero perfeccionar, ¿no? Y es por eso que me acostumbré a escribirlo así. Pero básicamente set y get solo son palabras en español y que en inglés. Esos son los set y getters. Son un par de métodos, ¿no? Que set es para guardar y get para rescatar la información, ¿no? Esos son set y get solamente. Son nombres nomás que le ponemos. Yo lo voy a dejar con set y get porque si lo cambio aquí tengo que cambiarlo en todo lo demás. Pero ustedes si quieren pueden hacerlo distinto. Esos son set y get, ¿no? Por ejemplo, buena pregunta lo que hiciste, ¿no? Porque esto en programación 2 me acuerdo que cuando el ingeniero avanzaba esto, dice, vamos a crear la clase, y luego creamos el método set, creamos el método get. Y yo no sabía qué era eso, decía yo. Pucha, eso seguro es una regla, sí o sí tengo que escribirlo así. Y ya después de un año me di cuenta de que no. Esto simplemente era el nombre del método. Y yo a esto podría ponerle cualquier nombre que yo quiera. Si yo quiero ponerle Ricardo, le puedo poner Ricardo. Si yo quiero ponerle clase uno, le pongo es clase uno, ¿no? Pero mayormente los métodos tienen que tener un nombre asociado a lo que va a hacer. En este caso, bueno, es set nombre, pero en este caso podríamos ponerle, como ya le he dicho, ¿no? Guardar nombre. Ah, ya yo con eso sé qué va a ser el método. ¿Para qué creé ese método? ¿Para qué sirve ese método? Ah, para guardar el nombre. Por eso los métodos, los nombres, tanto los métodos, atributos de la clase tienen que ser descriptivos, que me digan qué son, para qué son. Por este caso lo vamos a dejar como talla para no cambiar lo demás. Ya en los próximos ejercicios vamos a tratar de colocar todos en español. Pero eso, no sé si respondí tu pregunta, Matías. Sí, muchas gracias. Ya que dudaba que decía otra cosa. Ah, ya. No, son Me solamente parecía unas que dudas nomás. Es que esto está en inglés, es que me acostumbré tanto a escribirlo en inglés que ya lo pongo así nomás. Y es más fácil identificarlo, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañero? Ese práctico que yo les he mandado, es una guía, lo que vamos a ir viendo para que entendamos o ustedes entiendan qué es la programación orientada a objetos y para qué sirve. El primer ejercicio, es simplemente para para practicar la creación de una clase y practicar la creación de los objetos a partir de esa clase. Yo voy a tratar de pasarles otro pequeño práctico, no es obligatorio, para los que quieran practicar nomás, para que ustedes vayan practicando la creación de clase. Y luego ya en las próximas clases nosotros vamos a ir, esto todavía no lo, uy, perdón, esto todavía no le dé importancia a esto lo acá, lo de herencia y polimorfismo y lo de gestión de inventario. Eso no, por lo menos solamente el primer ejercicio. Herencia y polimorfismo todavía no lo hemos avanzado, ¿no? Eso en la siguiente clase vamos a avanzarlo. Yo estoy preparando una diapositiva para explicarles qué es herencia y polimorfismo y cómo se usa en la programación orientada a objetos. Porque esto es algo muy importante, herencia y polimorfismo. Porque recuerdan, ¿no? Que yo les decía, ¿no? Que el objetivo principal de la programación orientada a objetos
es crear objetos que interactúen y trabajen entre sí, dice, para solucionar un problema específico. Y eso tiene que ver harto, herencia y polimorfismo, con eso lo que he escrito acá, lo que les he dicho. Esto, herencia y polimorfismo, ¿no está? Es básicamente lo que hace, lo que le da esa sazón, digamos, lo que hace único y especial a programación orientada a objetos. Es lo que le da ese valor. Sin esto, básicamente, no tiene sentido, digamos, programación orientada a objetos. Es lo que lo hace tan especial, herencia y polimorfismo. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento, hasta aquí nomás. Me conformo con que ustedes sepan cómo crear una clase, las partes de una clase, que son tres, recuerden, el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Los atributos mayormente son de tipo privado, los métodos son de tipo público, aunque hay veces que ocurren situaciones inversas. Y luego, cómo crear también objetos a partir de esa clase. Eso es lo que quiero que aprendan por el momento. Yo voy a tratar de mandarles algunos otros ejercicios para que ustedes practiquen y también les voy a mandar este código de ejemplo para que se guíen. Y bien, compañeros, si no tienen más dudas y preguntas, hasta aquí sería la clase de compañeros. No sé si tendrán más dudas, pregunten nomás. Bien, si no hay más dudas y preguntas, compañeros, hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase, que es el miércoles. Está bien, muchas gracias. Que estaban. Bueno, Hasta tarde. Ah. nos vemos, compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Me despido.